sobre cómo, cuándo y dónde surgió el derecho. Lo voy a explicar de una forma en que no lo explican en las universidades ni en ninguna escuela de derecho, ni ningún maestro te lo explica así. Cuando te hacen la pregunta, ¿cómo, cuándo y dónde surgió el derecho? Ni siquiera especifican a qué derecho se están refiriendo. Porque recordemos que existen varios tipos, varias clases de derecho. Para empezar de cajón, el derecho natural. Es el derecho creado por la divinidad. Después tenemos el derecho positivo, que es el derecho creado por el hombre, por los diputados, por los senadores, por el proceso legislativo. Ese es el derecho positivo. Por ejemplo, en México, el que crean en las cámaras de diputados y senadores mediante el proceso legislativo, lo que le llaman Legaspi, que se crea primeramente mediante una iniciativa de ley hasta llegar a la sanción y promulgación por el presidente, pasando por la discusión, pasando por los estados, por los congresos, cuando se trata de una reforma o de una ley constitucional. Entonces, ya estamos hablando de tres derechos, perdón, de dos derechos: derecho natural, derecho positivo, y el tercer derecho es el derecho consuetudinario, que es la costumbre, que esa la crea la sociedad. Por ejemplo, cuando tú dices buenas tardes, buenos días, cuando tú saludas en la calle, cuando te subes al camión y le das el asiento a alguien, ese es el derecho consuetudinario, o sea, la costumbre. Son normas que no son obligatorias, sin embargo, están ahí y también es derecho. Entonces estamos hablando de tres derechos. Y para poder explicar cómo y cuándo surgió el derecho, lo primero que tenemos que hacer, y que no hacen los maestros en la universidad, es separar el derecho. Bueno, ¿a cuál derecho te estás refiriendo? Y eso fue lo que le dije a un maestro de filosofía del derecho en la universidad donde su hermano, gracias al Señor, pudo estudiar. Cuando él preguntó, a ver, díganme, ¿cómo, cuándo y dónde surgió el derecho? Y yo, ay, pues primero especifíquenos a cuál derecho se está refiriendo. Y ahí se hizo bolas, ya no me acuerdo ni qué me dijo. Pero no reflexionó lo que le dije, ¿eh? No lo reflexionó. Porque si hubiera reflexionado lo que yo le contesté, me hubiera dicho, pues a ver, dime, según tú, ¿cómo y cuándo, dónde surgió el derecho natural? O dime tú, bueno, ¿cómo y cuándo y dónde surgió el derecho positivo? O dime tú, ¿cómo y cuándo y dónde surgió el derecho consuetudinario? Pero no, nada más aventó la palabra así, la pregunta, la aventó, pero no especificó, no fue claro. Porque de que conoce que hay un derecho natural, lo conoce. Pues si Eduardo García Maínez habla del derecho natural, habla de la diferencia entre norma y ley, entre norma y ley natural. O sea, los maestros sí saben que hay varios tipos de derechos. Bueno, entonces, ¿por qué preguntan? A ver, alumnos, ¿cómo y cuándo y dónde surgió el derecho? ¿Por qué no son más específicos? ¿Por qué no preguntan cómo y cuándo y dónde surgió el derecho natural? Como ya lo dije ahorita. No, nada más avientan la palabra así. Bueno, dada esta introducción, quisiera dar a conocer mi muy particular punto de vista sobre cómo y cuándo y dónde surgió el derecho. Y lo voy a hacer dividiendo los tres derechos que acabo de mencionar. El derecho natural surgió sin duda cuando esa divinidad, o sea, Dios, dio órdenes. Porque en la naturaleza hay un orden. El mismo Maínez habla del orden natural, Eduardo García Maínez.
Todos lo conocen, todos los que estudiaron derecho lo conocen, saben quién es. Escribió el libro Introducción al estudio del derecho. Introducción al estudio del derecho. Y dicho sea de paso, Eduardo García Maínez estudió en la UNAM, fue catedrático de la UNAM por allá por los 50, muy, muy famoso. Entonces, él habla de la diferencia entre norma y ley natural. La norma es la norma humana, o sea, es el derecho que crean los hombres. Y la ley natural es el derecho divino, el que creó Dios cuando dio órdenes, cuando le dio orden a la naturaleza. O sea, la misma Biblia dice que le dio orden al mar para que no se saliera de ahí. Pues ese es el derecho natural. Bueno, ¿y cuándo y dónde surge el derecho natural? Es cuando Dios dio la primera orden para que hubiera un orden natural. Así de sencillo. No vamos a meter más para allá porque este es un canal plural. Es un canal plural y sí, la temática del canal es hablar del tema religioso, sí. Pero vamos a tratar de hacerlo más sea comprensible para todos esta definición, esta plática. Porque no todos son creyentes, lamentablemente, ¿verdad? Y en cuanto al derecho positivo, ya lo dije ahorita, el derecho positivo surge pues cuando hubo el primer congreso o el primer parlamento en un pueblo primitivo, digamos así. En nuestra clase de historia nos dijeron que el primer pueblo, la primera aldea, fue Mesopotamia. La Biblia narra que la primera aldea, o por lo menos la primera aldea que narra la Biblia es Ur, de donde provenía Abraham. Entonces, el derecho positivo, o sea, el derecho creado por el hombre, con fuerza de ley, surge cuando en ese primer congreso o en ese primer parlamento de la historia, aquellos hombres, llámense diputados, congresistas, parlamentarios, crearon la primera ley. Ahí surge el derecho positivo. ¿Cuál ley fue? No sé, tal vez, vamos a decirlo así, una ley que prohíba tener animales. No sé cuál ley haya sido. Pero el derecho positivo surge en aquel primer congreso de la historia o primer parlamento donde mediante un proceso legislativo se creó la primera ley o se crearon las primeras leyes. Pero en un parlamento, estoy hablando del derecho positivo, en un parlamento, en un congreso. Podríamos decir que en el Congreso romano o en el Senado romano o en el Congreso de Atenas, de la antigua Atenas. Pero no, sabemos que hubo civilizaciones anteriores a ellos. Sí es cierto que el derecho romano tiene influencia sobre nuestro derecho y que es el ejemplo más cercano de congreso que tenemos, el de Roma. O aquel senado del que tanto se habla, ¿no? Pero sin duda antes debió haber habido. No tenemos los datos exactos. Pero de lo que sí estamos seguros es que el derecho positivo nace cuando se crea la primera ley mediante un proceso legislativo. Ahí lo vamos a dejar para no hacernos bolas. ¿Y cuándo y cómo y dónde surge el derecho consuetudinario? De eso nos habla Álvarez, Ignacio Álvarez, Mario Ignacio Álvarez Ledesma, en su libro también de Introducción al Estudio del Derecho. Él dice que el derecho nació a partir de normas primarias y normas secundarias. Y él se hace referencia a Hart y a von Wright. Lo curioso de el señor Mario Ignacio Álvarez, muy admirado por los juristas de esta época, es que él tampoco especifica a qué derecho se está refiriendo. Si gustan, estudiosos del derecho, lean el libro de Introducción al Estudio del Derecho de Mario Ignacio Álvarez, en la página 9 o 10 por ahí. Él habla de ese tema, ¿no? Dice,
El derecho surge a partir de normas, o surgió a partir de que se originó la primera norma primaria, la primera norma secundaria, y luego cita a von Grey y a Hart. Vuelvo a repetir, lo curioso es que él no especifica pues, a qué derecho se está refiriendo. Y si nos está viendo Mario Ignacio Álvarez, por favor que haga otra edición donde especifique, porque ya van como 6 ediciones de su libro, o 7. Si pudiera hacer la 8ª edición y especificar, bueno, a qué derecho se está refiriendo. Al derecho natural, al derecho positivo o al derecho consuetudinario, que son los principales o los primeros tres derechos que conozco, ¿no? En lo personal. Estaría bueno que nos especificara, ¿no? Entonces él dice, según von Grey, según Hart, el derecho se originó a partir de normas primarias, a partir de normas secundarias. Las prescripciones y no sé qué más. Entonces, me hizo imaginar en lo particular que cuando el primer hombre mandó a sus hijos a cazar, cuando el hombre era cazador, pues ahí surgió el derecho, ¿no? Porque mandó a sus hijos a cazar, ¿no? Yo creo que ese es el derecho consuetudinario, la costumbre a la que se está refiriendo Mario Ignacio Álvarez. No lo dice, pero en lo personal creo que se está refiriendo al derecho consuetudinario, cuando dice eh, cómo, cómo surgió el derecho. Porque dice, a partir de normas primarias, de normas secundarias. Pues ha de haber sido cuando el papá le dijo a sus hijos, ahora les toca a ustedes irse a cazar, así que váyanse a cazar. Agarren la lanza, agarren la flecha, váyanse a cazar. Un conejo, un venado, no sé. Y tráiganlo. Yo creo que cuando les dio esa orden, ahí nace el derecho al que se refiere Mario Ignacio Álvarez. Pero pues es el derecho consuetudinario. No hace alusión ni al derecho natural, ni al derecho positivo. Cosa curiosa de este gran jurista, admirable, mexicano, Mario Ignacio Álvarez. Pues ahí los dejo con esta reflexión. Este tema es muy interesante y nos podremos ampliar más, pero para no profundizarnos mucho, para no hacernos bolas. Ahí se los dejo. Mucho gusto saludarles. Suscríbanse si les gusta el canal.